Con este tipo de notas se demuestra precisamente que la reforma energética no fue más que un saqueo promovido justamente por el PRI, PAN y PRD, que básicamente servía ¿para qué? Para que ellos rellenaran sus bolsillos, pero a los mexicanos en general se les restara cantidades de dinero, además de eso, de vender a nuestro país, de vender nuestros recursos, sobre todo de vender a Pemex, que esa era la idea que tenían los priistas y panistas, porque ellos pensaban que modernizar significaba vender a los extranjeros, y no, incluso lo hemos visto por parte de este gobierno, que modernizar no implica vender a los extranjeros. Por ejemplo, rehabilitación de las refinerías, las cuales se han incluso rehabilitado y se han ido modificando para justamente producir mayor cantidad del elemento que se vende por parte de Pemex o de los elementos que se vende por parte de Pemex. Y bueno, creo que no hubo necesidad de vender al país, pero estos panistas, estos priistas, estos perredistas no entienden eso. Y ahora lo estamos viendo porque básicamente durante el periodo de Enrique Peña Nieto, estos personajes hicieron un gasto de 2,000 millones de pesos solamente para promover la reforma energética y para hacerla presuntamente viable. O para hacerle creer a la gente que era viable y era muy útil. Pues ahora déjenme decirle algo, muchos han de pensar, 2,000 millones de pesos no es nada, bien poquito. Pues déjenme decirles que en el año 2018 se asignó esta misma cantidad para promover todo este tipo de actividades, y voy a empezar a dictarles de cuáles son y ustedes me dirán si es poca la cantidad. La primera, promover la atención y prevención a la violencia contra la mujer, al programa de derechos indígenas, al programa para la inclusión y la equidad educativa, al fortalecimiento de la calidad educativa, al programa de apoyo de viviendas, a la salud materna, sexual y reproductiva, a las políticas de igualdad de género en el sector educativo y al apoyo para la protección de las personas en estado de necesidad. Para todas estas actividades se gastaron esa cantidad, y el PRI y el PAN solamente para promover la reforma energética se gastaron 2,000 millones de pesos. O sea, en vez de gastarlo en este tipo de cosas, ellos dijeron, no, a mí me interesa darle dinero a las grandes televisoras, que es incluso lo que se menciona aquí. Las que recibieron mayor cantidad de dinero por parte de estos personajes fueron las televisoras. Ahora podemos entender un poco más, o podemos entender por qué están tan molestos o están como jaurías contra el gobierno federal, porque no les están otorgando esta cantidad de dinero que anteriormente les otorgaban, en este caso solamente para la reforma energética. Esos 2,000 millones solo fue para la reforma energética. Hubo mucha más cantidad de recursos para todos los demás programas o para todas las demás reformas que ellos consideraron estructurales y a favor de la población. Pues vamos a seguir leyendo y vamos a considerar y vamos a ver cómo fue que se distribuyó y en qué básicamente instituciones o qué áreas fueron las que otorgaron mayor cantidad de recursos. Entonces voy a empezar a leer para que ustedes mismos se den cuenta del fraude que hizo el PAN y hizo el PRI, y que bueno, que ahora se perfilan presuntamente como buenos partidos a favor del pueblo. No, simplemente son vendepatrias, tanto el PRI, tanto el PAN, tanto el PRD, etc. Y vamos a empezar. El medio destacó que quienes más dinero destinaron a la promoción de la reforma fue Pemex a través de 4 campañas. La primera costó 196,339,950 pesos. La segunda fue de 325,377,730 pesos. Además, se desarrollaron en el año 2017. Ahora nos vamos con las del año 2014. La primera costó 209,213,840 pesos. La otra 18,437,380 pesos. Y ahora nos vamos a los otros párrafos. Los medios de televisión se llevaron la mayor cantidad de dinero en justamente la pauta publicitaria, donde obtuvieron 414,171,700 pesos. Le siguió la radio con 170,327,830 pesos. Los diarios posteriormente con 76,713,290 pesos. Y bueno, ahora nos vamos también la parte de la CFE. Por la parte de la CFE, todo el dinero presupuestado para el año 2018 fue destinado precisamente a promover la reforma energética, donde se destinaron 478,730,180 pesos. En el año 2014 se pagó 111,996,490 pesos. Aquí lo que estamos viendo básicamente es que la CFE de la mano de Enrique Peña Nieto básicamente le servía como de colchón y le servía para hacer las órdenes que pues ellos querían y hacer lo que ellos decidían, ¿no? Que entendemos precisamente cómo es el PRI, cómo es el PAN. Pues sigamos leyendo y entendiendo un poco la realidad. La CFE, además de esto,
pues gastó, en el caso de Televisora, desembolsó 193.430.000 pesos. La siguiente fue la radio con 146.386.000. Posteriormente fueron, después de eso, aquí, perdón, en la cantidad eran 148.386.170 pesos, perdón, tenía el cursor puesto, no lo vi. Posteriormente la prensa con 71.375.980 pesos, internet con 28.802.800 pesos, también pagaron por la parte por mantas por una cantidad de 10.277.230 pesos. Básicamente lo que estamos viendo por parte de estos grupos es que se gastaron todos los recursos importantes precisamente para una reforma que lo único que hizo fue favorecer a unos pocos. Pero podemos seguir leyendo. Por su parte, la Secretaría de Energía pagó 344.006.154 pesos en el año 2013. En el año 2014 pagó 464.768 pesos y luego por reforma energética fase 3, la campaña más costosa costó 395.563.066 pesos. O sea, lo que vemos es que aquí no les interesaba en absoluto los problemas del pueblo. Lo que les interesaba era promover una reforma que desde el inicio estaba corrupta, desde el inicio no tenía ningún sentido a favor de la población, todo lo contrario, tenía un sentido a favor de esos grandes capitales que son los que terminan manejando a México, como solía suceder desde hace bastantes años. Ahora, ¿qué es lo que podemos mencionar aparte de esto? Que muchos de los personajes que ahora presuntamente se les vincula con Lozoya y que Lozoya ha mencionado, ha embarrado en el caso en el cual él se está pues poniendo otras personas para poderse salvar, pues ha mencionado a muchas personas importantes, entre ellos gobernadores, recordemos Cabeza de Vaca, entre ellos panistas importantes que fueron candidatos a la presidencia, como fue en el caso de Anaya, en fin, de varias secretarías también, que bueno, ese ya fue tema de otro video que yo ya les había traído anteriormente. Entonces, lo que vemos por el momento es una reacción del parte del prismo y el panismo, que lo que no querían es que se supiera este tipo de cosas, porque la reforma, más que por sí misma pudiera convencer a las personas de que era buena, pues no lo podía hacer. Entonces, ¿qué hacían? Pues vamos con los medios de comunicación, los compramos y de esa forma podemos decir, a ver, habla bien de la reforma energética, di que es lo mejor que le pudo pasar a México, que es excelente para todos. Y no, y bueno, resulta que eso fue lo que hicieron los medios. ¿Qué pasó con esos grandes estadistas, esos grandes economistas? No, la reforma energética, ustedes tranquilos, en 3 añitos ya vamos a ver la diferencia, cómo todo empieza a bajar y todo empieza súper bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Señores, pues no vimos nada realmente, no hemos visto ni siquiera una mejora en ese aspecto. Lo que vimos justamente por parte del nuevo gobierno fue que incluso en el tema de los combustibles, que fue lo que dijo que con la reforma energética iba a bajar, fue que durante la disminución de los costos de los combustibles a nivel global, pues el gobierno federal actual ahora sí los bajó, contrario a lo que hubiera pasado si hubiera llegado el panistas o si hubiera llegado priistas, que a ellos subiera o bajar el costo de los combustibles a nivel internacional, pues ellos lo subían. No, a ellos no les importaba, yo decía, si el costo de los combustibles bajan, yo tengo que subir el precio para no tener pérdidas, y si el costo de los combustibles sube, pues yo tengo que subirla también, pues para también, pues ganar, ¿no? Y pues lo que vemos aquí es justamente la parte más oscura de la parte de Peña. ¿En qué sentido? Que bueno, ya vemos los lazos que se están generando, incluso ya hay una persona que no participó ya en varios años presuntamente en la política de forma directa, él lo estaba siguiendo por detrás, donde se menciona precisamente a Salinas, que es uno de los personajes que tanto les interesaba poner el tema de la reforma energética. ¿Por qué? Porque él tenía intereses con sus propias empresas relacionadas a esto, que me vienen a decir, no, pues es que sí, la reforma energética le falta muchos años para que pueda funcionar, y es que realmente ese no es el tema. La reforma energética lo que veía posible en nuestro país era decir, ok, vamos a quebrar a Pemex, vamos a meter nuevas empresas y que las empresas privadas se queden con ello. Así es sencillo, es lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué les digo esto? Muy fácil, terminaron quebrando a Pemex, terminaron comprando empresas que son completamente basuras, terminaron generando gastos y deudas gigantescas, terminaron básicamente sin rehabilitar las refinerías o ponerlas al 100% de su capacidad, terminaron jodiendo a Pemex, incluso en la parte de pues restablecer las refinerías, un porcentaje pues casi cercano al 100%, los dejaron ahí, porque la idea era quebrar a Pemex. ¿Y cómo ocultaban eso? Pues con los medios de comunicación vendidos,
que ahora actualmente están atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. Claro, hay cosas que se le tienen que mencionar y hay cosas malas que tiene, sí, eso se entiende, pero creo que en ocasiones la crítica es tan desproporcionada, incluso hay medios periodísticos que han utilizado hasta el hecho de cómo se viste este personaje para criticarlo, incluso de cómo camina, creo que es lamentable este tipo de hechos, y que nosotros veamos que eso fue normal, de que se hayan gastado 2.000 millones de pesos solamente en publicidad para una reforma energética, es lamentable, ¿no lo creen? Habiendo tantas personas que necesitaban los recursos, incluso yo les hubiera invitado ese prismo de ese tiempo que ahora Alitos termina diciendo, no, el PRI es bien buena gente, cuidamos a la gente, miren, este gobierno no da medicinas. Pues yo les digo, esos 2.000 millones de pesos hubieran servido bastante para que las personas tuvieran medicinas, porque el desabasto existía y existía bastante fuerte justamente desde Calderón hasta Peña. Incluso todavía sigue habiendo en este gobierno, eso se entiende. Pero en el caso de ese tiempo, los medios siempre estaban callados. ¿Por qué? ¿Cómo callas a los medios? Mételes dinero en la boca y se quedan callados. Esos presuntos críticos actuales que se hacen llamar que son grandes estudiosos del tema, ya se meten en temas políticos diciendo vamos a hacer un frente contra AMLO porque incluso utilizan palabras que, bueno, creo que esas se las tenemos que dejar a personas como yo, personas como, bueno, alguien que realmente no es un gran crítico, vamos a verlo así, no como esos personajes como, bueno, creo que ya sabemos, alguien que pagó al Faro, que bueno, sabemos su historia, que es el mismo que critica ahora el actual gobierno, dice, no respetan a los intelectuales. Señores, usted no es un intelectual, incluso utiliza palabras como el cacas para referirse al presidente, y creo que eso de intelectual no tiene mucho, pues realmente creo que su capacidad para considerar las cosas es lamentable, es muy muy lamentable. Ahora que no les están dando de comer el gobierno federal, que era el que mayor recursos impartía, pues bueno, ahorita están enojados, están ardidos, están lo que se les venga a la mente. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, me harían un gran favor y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota. Hasta luego.